sobre todo. Bueno, antes que nada queremos agradecer por tan bonita introducción. Para nosotras es un placer estar aquí. En verdad el programa de todas las jornadas es impresionante. Veremos si podemos venir otros días porque todas las acciones que se van a llevar a cabo se ven muy bien y sobre todo la importancia de insistir en que las violencias sexuales son violencias machistas, que esto es un reto, el protocolo también es una oportunidad en que insistamos cómo tenemos que trabajar para erradicar todas las manifestaciones o formas de la violencia. Entonces mi compañera Bárbara y yo, pues como estamos trabajando en equipo, yo daré una primera parte, ella dará la segunda y nos vamos a enfocar sobre todo desde dónde estamos trabajando este protocolo para abordar las violencias sexuales. Nosotras lo hacemos desde luego con una perspectiva de género, interseccional y también desde el marco de lo internacional de los derechos humanos. Entonces yo me voy a enfocar en hacer como una aproximación de cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para actuar para que se eliminen la violencia sexual, en este caso como una forma de violencia machista, y sobre todo nos iremos enfocando en cómo la coordinación interinstitucional es clave para lograr erradicar esta forma de violencia. Después vamos a ver los instrumentos claves para una buena actuación de la violencia sexual, que es precisamente esta coordinación interinstitucional que mi compañera Bárbara ya sería la que abordaría o profundizaría más en este tema, y entraremos a cómo estamos trabajando el protocolo, en dónde nos encontramos y pues hacia dónde vamos con este protocolo. Y bueno, dejaremos un tiempo al final porque nos gustaría mucho poder responder si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, pues también nos gustaría que hubiera un poco de debate. Bueno, en la situación actual del Estado y las instituciones públicas, cuando nosotras hablamos de un marco internacional de derechos humanos, siempre recordamos que para hablar de derechos humanos de las mujeres ha sido una lucha muy dolorosa, constante y que continúa hasta nuestros días para que se nos reconozcan los derechos humanos. Todo este camino nos ha llevado a reconocer que las violencias machistas contra las mujeres son precisamente una violación a los derechos humanos, una forma de discriminación y que hay distintas manifestaciones. Entonces, como hemos hablado o visto en la presentación, vivimos en sociedades patriarcales, permea en todos los ámbitos. Esto también ha sido desde el derecho de los derechos humanos y tenemos que estar optimistas de que hemos conseguido más de lo que quisiéramos porque hemos logrado que se reconozca que tenemos estos derechos y que la violencia los vulnera. Por lo tanto, los estados tienen determinadas obligaciones en cuanto a nuestros derechos humanos. Y muy importante mencionar que al ser las violencias machistas una vulneración a los derechos humanos y una forma de discriminación, se vinculan con nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación. Siempre tener presente que sucede desde el marco internacional, que cuando hablamos de violencias machistas, hablamos de acceso a una vida libre de violencia, pero también de discriminación, porque si no terminamos con la discriminación contra las mujeres, no vamos a terminar en contra de la violencia, y tomar en cuenta que nosotras lo hacemos en el protocolo, las violencias simbólicas o los llamados micromachismos, que a mí no me gusta mucho el nombre de micro por todo lo que implican, pero cómo está todo conectado, cómo unas violencias sostienen a otras y tienen las consecuencias que tienen. Y bueno, insistir en que desde el derecho internacional se reconoce que la violencia machista no solo es la que ocurre dentro de la pareja o de la expareja. Por ejemplo, tenemos el Convenio de Estambul, que es el que nos rige en Europa, en el marco europeo, y habla de varias manifestaciones de la violencia machista. Nos habla de matrimonios forzosos, de la violencia física, psicológica, la sexual, incluida la violación, de la mutilación genital femenina, del acoso sexual. Es decir, nosotras utilizamos para toda la investigación y todo el protocolo como marco también al Convenio de Estambul y nos enfocamos en estas distintas manifestaciones de la violencia.
Ahora, ¿qué obligaciones tienen los estados y esto cómo va funcionando con la coordinación que tiene que haber entre las instituciones con el fin de abordar las violencias sexuales y con el fin de siempre estar encaminadas en proteger a las víctimas o sobrevivientes de estas violencias? Existe todo un desarrollo de cómo los estados tienen que proteger, respetar y cumplir o garantizar los derechos humanos. ¿Qué significa respetar? Los estados no deben vulnerar los derechos humanos y los deben reconocer como tales en la legislación. ¿Qué significa proteger? Que deben existir las leyes necesarias para salvaguardar estos derechos humanos, pero también si este derecho se vulnera, por ejemplo, un caso de violencia sexual, debe haber mecanismos para poder denunciar esta vulneración a los derechos. Y además de esto, se deben cumplir o garantizar, debe haber las medidas necesarias, políticas públicas, todas las medidas desde el Estado para que se cumplan o garanticen estos derechos humanos. Y aquí existe todo un desarrollo de la debida diligencia, que es un principio que rige todo el trabajo que estamos realizando Bárbara y yo, sobre cómo en los casos de violencias machistas hay un desarrollo de que los estados y todas las instituciones deben prevenir la violencia sexual, investigar la violencia sexual, sancionar y reparar a las víctimas. Y además de la reparación deben de brindarse, se debe brindar una asistencia integral en los casos de violencia sexual. Este principio de la debida diligencia es muy interesante porque nos habla de una transformación, muchas gracias, para prevenir también las violencias. La importancia no solo de actuar cuando se produce esa vulneración a los derechos humanos, esa violencia sexual, pero también la importancia de prevenir, porque si no prevenimos, entonces no estaríamos cumpliendo con las obligaciones desde el Estado. Y algo muy importante es que el Estado tiene obligaciones tanto si la violencia la comete un agente estatal, por ejemplo, policía o militares en algunos contextos, como si son individuos o agentes no estatales. Si el Estado conoce esta situación de violencia, tiene la obligación de actuar y de poner toda su maquinaria para proteger o garantizar los derechos humanos. Ahora, muy brevemente, yo traigo algunos ejemplos de qué sería o qué no sería, más bien en este caso, la prevención. Seguramente muchas de ustedes recuerdan esta campaña que se llevó a cabo en España, que tuvo que ser retirada de jóvenes, chicos y chicas que consumían alcohol, y se supone que era una campaña de prevención, pero claro, en el caso de las mujeres iba enfocada que si se consumía bebidas alcohólicas se podía tener sexo forzado, no se hablaba de violación ni de abusos sexuales. Y en el caso de los chicos, si se consumía alcohol, tenía daños físicos. Esto sería el ejemplo de algo que no es una campaña de prevención y de algo que nosotras no tomamos en cuenta porque con prejuicios y estereotipos no se puede hacer un protocolo que sea efectivo. O por ejemplo, la investigación, aquí traigo dos noticias, una es de violencia de género en el entorno íntimo, como se dice, de una mujer en una situación administrativa irregular. Se hizo una investigación, cuando ella va a denunciar le preguntan, tú no tienes cara de maltratada, ¿qué quieres, los papeles? Esto no puede ser una investigación o que el Estado cumpla con ella. O tenemos otro caso que se ve menos, pero de una mujer que ejercía la prostitución, fue violada y no se le creyó a su testimonio. Entonces, aquí también es la importancia de en los casos de violencia sexual, la formación que tiene que haber para las investigaciones, tomar en cuenta los silencios, la forma con profesionales desde la psicología, un equipo interdisciplinario, porque muchas veces lo que las personas sin formación interpretan como que está mintiendo es precisamente un indicador de que existió esa violencia sexual y que el trauma es tan grande que se manifiesta de diversas formas. Otro ejemplo es la asistencia integral.
cómo las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual o las violencias sexuales deben de tener esta asistencia integral, psicológica, jurídica, social. Por ejemplo, traemos la noticia de que se va a abrir en España el primer centro de asistencia a las víctimas sobrevivientes de violencias sexuales, que es una noticia muy buena, pero nos debería llamar la atención que hasta ahora no existan estos centros, cuando en Estados Unidos existen desde 1970 o en Reino Unido, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos todo lo de la reparación, que estas reparaciones no son solo económicas, hay una serie de actos públicos, simbólicos, y una reparación con perspectiva de género dice que hay que tomar en cuenta las causas y consecuencias de la violencia. Es decir, que una reparación integral tomaría en cuenta qué causó esa violencia y tomaría medidas para eliminarla. Y bueno, por lo tanto, como podemos ver, los estados tienen esta obligación. Está el principio de la debida diligencia, que es el que trabajamos tanto Bárbara como yo, y lo hacemos siempre también tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar las mujeres por ser mujeres, pero también por su situación administrativa, por el estatus económico, si tienen alguna diversidad funcional, y el Estado no va a cumplir con sus obligaciones si no hay esta perspectiva, si no se actúa sin estereotipos de género, y sobre todo en nuestro trabajo hemos detectado la importancia de la coordinación interinstitucional, o sea, cómo es clave para dar una respuesta efectiva y que cubra con todas las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, precisamente que exista una coordinación entre los equipos. Entonces, este sería como todo el marco o antecedente desde donde estamos trabajando. Bárbara también va a ahondar un poco en algunos puntos sobre ellos, pero yo le doy la palabra ahora a ella, y si quieren al final ya vemos algunas preguntas que puedan tener. Gracias. ¿Te quieres sentar aquí? Gracias por el agua. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. De nuevo, continúo con la presentación que está realizando mi compañera Tania. Como veréis, yo creo que la introducción es fundamental siempre para contextualizar en qué marco y en qué momento estamos. Tania ha hablado de la responsabilidad del Estado. El Estado y las administraciones públicas tienen una responsabilidad a la hora de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y, en este caso, de las víctimas y supervivientes de todas las formas de violencia machista, incluida la violencia sexual. Tener una responsabilidad implica desarrollar también una serie de políticas públicas e instrumentos que garanticen y protejan efectivamente esos derechos humanos. Hasta el día de hoy podemos decir que en el contexto español pues, se han producido importantes avances. Conocemos todas, sobre todo muchas compañeras feministas que se han dejado la piel en los años 90 para sacar adelante la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, pero a día de hoy el contexto, la situación, gracias, como decía también la concejala y la alcaldesa, significa que se tienen que producir avances porque no solamente la sociedad civil lo demanda, sino porque las mujeres sí o sí los necesitamos. Entre esos instrumentos que son fundamentales para proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres se encuentran, según los estándares internacionales de derechos humanos, que por cierto quiero recordar que son de obligado cumplimiento. El Estado ha firmado una serie de convenios, de tratados, que son todos ellos de obligado cumplimiento, es decir, son innegociables en cualquier caso. Entre esos instrumentos, uno de los instrumentos fundamentales también para poder proteger y garantizar, como decía, los derechos de las víctimas y sobrevivientes de violencia machista y violencia sexual son los famosos protocolos de coordinación o protocolos de actuación. Es importante que tengamos en cuenta que nos encontramos en una fase inicial, al menos como decía, porque en los últimos años el sujeto normativo por excelencia ha sido la víctima de violencia machista en el entorno de la pareja o expareja, con lo cual de todo lo que partimos por ahora es de la nada y es del cero. ¿Por qué hago esta aportación? Bueno, pues porque me parece fundamental que tengamos en cuenta que el protocolo que se va a desarrollar en este municipio es el inicio, esperamos, de un profundo desarrollo de un instrumento que sea clave también, como digo, para poder proteger y garantizar los derechos humanos. Pero sí que me parece fundamental y creemos que es conveniente, sobre todo de caras a las expectativas y a veces porque
no solamente la sociedad civil, las propias instituciones, los profesionales y las profesionales que trabajan en las instituciones creen que cuando tenemos un protocolo ya es como una varita mágica que va a hacer que todo cambie. Pero es evidente que por mucho que tengamos una serie de instrumentos que son claves y, como decía, son obligatorios, da igual que los tengamos si no existe una serie de instituciones, de profesionales que se comprometan a hacer efectivos esos instrumentos. En las formaciones que damos siempre ponemos este ejemplo, que a mí me gusta utilizarlo también mucho cuando estoy con juezas y con jueces, que normalmente, o con personas que trabajan en el ámbito jurídico, que parece normalmente que están hablando en otro idioma y que muchas veces no consiguen aterrizar al idioma de la calle, al idioma en el que nos manejamos muchas personas, incluso las que están haciendo el día a día la intervención con las víctimas sobrevivientes. Y siempre pongo este ejemplo del modelo de los planetas, el modelo y habla del lenguaje común, que es de una profesora de la Universidad de Bristol, que es Marianne Hester, en donde explica muy bien, muy claramente, lo importante que es que todas y todos los que estamos trabajando en esto, o los que vamos a combatir y luchar contra las violencias machistas, hablemos el mismo idioma. Y creo que es un ejemplo paradigmático perfecto para intentar también trasladarlo a lo que simboliza un protocolo de estas características. En cada idioma, según la profesora, en cada planeta, podríamos decir que se habla un idioma distinto. Podríamos ver, por ejemplo, en Plutón podríamos incluir al personal sanitario. El personal sanitario habla un idioma. Muchas veces las personas que estamos en intervención nos quejamos de que el idioma del personal sanitario no podamos entenderlo. Es evidente, tienen su idioma. En Saturno es una metáfora. En Saturno las personas que trabajan pues, en el programa, por ejemplo, de atención e intervención con víctimas de violencia de género, tienen también sus propios códigos y su forma de hablar. Luego nos encontramos con la Tierra, en donde están todos los operadores jurídicos, que muchas veces son esos armatostes y son esas barreras imposibles de atravesar, que tienen un lenguaje que ya no podemos ni imaginarnos, de incoación de expedientes, de pues un lenguaje muy abstracto y que en muchas ocasiones somos incapaces, ni incluso las que trabajamos en este sector, de traducir. Luego encontraríamos en Marte a los profesionales y a las profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que evidentemente tienen su propio idioma. Por encima de todo tienen que garantizar la seguridad de las víctimas en muchas ocasiones, bueno, pues tienen que hacer sus atestados, etcétera, etcétera. Lo que es fundamental es que todas las personas que estamos trabajando en la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas y supervivientes de violencias sexuales, al menos, que hablemos un mismo idioma. Eso no quita que tengamos que renunciar al idioma que nosotras mismas y nosotros mismos hablamos, porque es imposible, si no hablamos ese mismo idioma, poder hacer una coordinación efectiva y poder hacer que un instrumento como es un protocolo de actuación y coordinación se implemente de forma que efectivamente pueda proteger y garantizar los derechos de las víctimas y supervivientes que acuden en algún momento de su proceso o que deciden acudir en algún momento de su proceso a las instituciones públicas, o que deciden contárselo a su amiga, a su compañera, o que no pueden contárselo a nadie porque precisamente al sentirse desprotegidas por las instituciones son incapaces de acercarse a ellas mismas. Por eso es fundamental que lleguemos a un acuerdo. Y eso es un poco la filosofía de este protocolo. Desde el inicio, cuando nos propusimos participar en la elaboración de este protocolo, nos parecía fundamental que hubiera un lenguaje común entre todas las partes que estuvieran involucradas. Los protocolos, como decíamos, hay que también situarlos y, en un contexto y en un escenario en donde las profesionales y los profesionales se comprometan más allá de la elaboración del protocolo a que su implementación esté basada en una serie de principios básicos. Insisto, da igual que tengamos un protocolo que sea el mejor protocolo del mundo en este municipio y que, como decía, es cierto, decía la concejala, no recuerdo si era la concejala o la alcaldesa, es un protocolo novedoso. Encontramos, dentro de 2 días lanzamos un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de la violencia sexual en el Estado español y hay una ausencia de protocolos a nivel local, a nivel comunidad autónoma, sectorial, absoluta. Lo que sí que es verdad es eso, que este protocolo implica un avance en ese sentido y debemos de recordar que hay una serie de principios transversales que nos comprometen como instituciones públicas y como profesionales. En muchas ocasiones también debemos de recordar que esos principios generales que están dentro del protocolo ya los utilizamos en nuestro día a día a la hora de trabajar, pero en otras ocasiones, desgraciadamente, estos principios generales
todavía vemos como instituciones, determinadas instituciones y profesionales no terminan de entender que son también de obligado cumplimiento. El protocolo que vamos a presentar o que vamos a elaborar, el protocolo de coordinación interinstitucional que vamos a elaborar y que está en proceso ahora mismo de elaboración, estamos todavía en la fase en donde recogemos cómo actúan distintas profesionales y nos estamos llevando también una sorpresa. Curiosamente, quienes más han avanzado a la hora de, al menos en donde no existía prácticamente nada, donde más han avanzado a la hora de poder trabajar con las víctimas y supervivientes de violencia sexual, por supuesto que es el programa, la policía también local, pero nos estamos llevando una sorpresa también importante, por supuesto las asociaciones de mujeres, eso sin dudarlo ni un momento, pero nos estamos llevando una sorpresa porque nos estamos dando cuenta cómo hay sectores que son claves para la detección, para la actuación, para la derivación, en donde carecen de cualquier instrumento para poder atender o para poder trabajar con las mujeres, con los niños, con las niñas. Volviendo de nuevo al protocolo, insisto, a esas instituciones que carecen de esos instrumentos, sí que nos gustaría también recordar, bueno, pues por favor que tengamos cuidado, que este protocolo no va a decirles cómo tienen que actuar, ni mucho menos, es un primer instrumento que está liderado además por el programa y que lo importante es que esas instituciones desarrollen este proceso de elaborar sus propios protocolos de actuación, porque tiene que ser un proceso vivo en donde estén implicados también los profesionales de las distintas áreas y ni mucho menos dos personas externas que no conocen el día a día, por ejemplo, de la policía en la actuación. Insistiendo y volviendo a los principios generales, recordarle a todos esos profesionales que un protocolo de estas características se tiene que regir por el principio, por supuesto, y el enfoque de derechos humanos, que eso nos responsabiliza, como dirían en el idioma anglosajón, como servidores públicos. A mí me encanta la palabra que utilizan en inglés, como servidores y servidoras públicas que somos, que tenemos un deber a la hora de garantizar una serie de derechos. Desde un enfoque de género, que también volvemos, el enfoque de género no deja de ser un enfoque feminista, desde un enfoque interseccional que tenga en cuenta todas las opresiones o la interconexión entre las distintas opresiones que sufren las mujeres. Es fundamental también que las personas que firmen este protocolo y trabajen en este protocolo tengan ese compromiso de coordinación y de colaboración entre las instituciones, volviendo otra vez a la famosa teoría de los planetas, y no debemos olvidar que el enfoque tiene que estar centrado en la víctima o sobreviviente. ¿Y por qué? Bueno, pues no solamente porque muchas lo sabemos, las que trabajamos en la intervención, sino porque en última instancia la decisión es de la víctima, y aunque muchas veces nos sintamos profundamente frustradas, porque todas las que trabajamos en este área, y yo muchas veces a mis alumnas y a mis alumnos se los digo, no os creáis que esto es fácil, esto no es un 2 más 2 como en otras profesiones, esto ni siquiera es como las profesionales sanitarias que pueden curar una enfermedad, no, aquí constantemente estamos exponiéndonos a un camino de frustración constante las profesionales. Pues es fundamental tener en cuenta que la decisión de la víctima es la que cuenta en el último lugar y que nuestras intervenciones y a la hora de coordinarnos deben de estar centradas en ese enfoque y en esa decisión individual que tienen las víctimas y sobrevivientes. Y por supuesto debemos de procurar, aunque la revictimización siempre va a estar, porque forma parte de ese proceso en un momento en donde todavía no hay nada y en donde siempre estamos intentando luchar para que esa revictimización no se produzca, debemos de procurar evitar esa revictimización. Es otro de los enfoques o de los principios generales transversales a este protocolo. Bien, centrándonos de forma específica en el instrumento, en el protocolo, aunque luego cuando se publique lo tendréis disponible, me imagino, sí que nos gustaría muy por encima daros desarrollar alguna de los indicadores o de los capítulos y de el contenido que aparece en este protocolo. De forma, insisto, y queremos, aunque suene un poco pesado, sí que queremos recordar, por favor, que cuidado con las expectativas que se tiene de un protocolo de estas características, ¿vale? O sea, como decíamos, el protocolo no es un instrumento mágico y tiene que ser algo vivo en donde los profesionales estén comprometidos. Pero sí que de forma general en el protocolo lo que hemos incluido es una serie de actuaciones generales en donde vamos a poder ver cómo actúa el Programa Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género,
cómo van a actuar, cómo actuarían ante un caso y una situación de violencia sexual en mujeres mayores, y también vamos a incluir, mujeres adultas, perdón, vamos a incluir también esa horquilla de edad entre los 14 y 16 años, pero en este protocolo nos incluyen a las niñas o a los niños, a los menores. Actuaciones generales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentales también en los casos en donde las mujeres decidan denunciar. De los servicios sociales, porque hay muchas mujeres que también entran, su puerta de entradas a través de los servicios sociales, otras no van a llegar nunca a los servicios sociales, porque como todas sabemos, eso es un estigma todavía para muchas mujeres. En el ámbito sanitario, que es fundamental, la famosa frase que todas la conocemos y que en violencia sexual es exactamente la misma. La mayoría de los casos, siempre hay una cifra, el 80% de los casos de violencia machista llegan en algún momento o entran a través del sistema sanitario. Entonces, bueno, pues vamos a incluir actuaciones generales de cómo se debe proceder desde el ámbito sanitario. Y, por supuesto, lo importante también, y creo que enriquecedor de este protocolo, es la actuación de otros agentes sociales. Vamos a poner en líneas generales cómo deberían de actuar otros agentes sociales, pero lo fundamental, más allá de cómo actúan todos estos equipos y profesionales, es esas claves para coordinarse, para que exista una comunicación fluida entre profesionales, en donde existe un municipio, que es en donde tenéis un recurso que está liderando además este protocolo y que puede ser un referente para las mujeres y para las víctimas y supervivientes de violencia, además de organizaciones, asociaciones, que en muchas ocasiones son las únicas a las que van a llegar las mujeres, por todo lo que simboliza y por todo lo que significa la violencia sexual, asociada siempre a la culpa, al miedo, al no ser creídas, a todos esos mitos y estereotipos que nos acompañan a las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y por último, es fundamental en un protocolo de actuación y coordinación cómo proceder a la derivación, porque afortunadamente, y esto sí que creo que es algo positivo, Madrid es de las pocas comunidades autónomas que cuentan con un recurso que es el CIMASCAN de la Comunidad de Madrid, que es un recurso especializado formado por un equipo multidisciplinar de profesionales, un recurso especializado en violencia sexual. Y como decía Tania, tenemos también una novedad en el año 2019, porque además Tania y yo estamos participando en la asistencia para la apertura de este centro de crisis, con lo cual vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos, y es fundamental en algunos casos cuando determinados profesionales deriven también a esos servicios de los que se dispone en esta comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas no disponen de ningún servicio. El último estudio en el que he trabajado para Amnistía Internacional, solamente 7 comunidades autónomas disponen de un servicio, y como os podéis imaginar, bueno, aquí esto no deja de ser una ciudad y un municipio, pero la mayoría de los servicios además se encuentran en capitales de provincia. Eso imposibilita que otras mujeres puedan acceder también a esos recursos. Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir a la presentación de estas jornadas y de este amplio, enriquecedor programa. Gracias también por la presentación que nos habéis hecho. Estamos aquí, Tania y yo, para las dudas y preguntas que queráis, no solamente ahora en esta mesa, sino también a lo largo de este proceso, hasta el 31 de diciembre, que entrega. A partir de ahí no nos llaméis. No, podéis llamarnos siempre, porque nosotros no solamente somos doctoras, expertas, trabajadoras incansables, somos activistas y somos feministas, con lo cual nuestro trabajo no se queda solamente en esta mesa, se va mucho más allá de estas puertas. Muchas gracias. Pásame un poquito de esa agua.